En este video explicaré la forma de obtener las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados o lo que es igual cuando tenemos más de 30 datos. Para estos cálculos necesitamos tener una tabla de valores que se encuentre ordenado de menor a mayor para poder así obtener dichos resultados. En esta se tiene el resultado de una entrevista para 47 personas donde se preguntó cuál era su edad. Entonces, la edad menor es 18 y la edad mayor es 42 para estas 47 personas. Con esta información iremos llenando paso a paso nuestra tabla. Entonces, esta tabla comienza con el número de datos, los cuales sabemos que son 47. 47 datos. También sabemos que el dato menor es 18 y que el dato mayor es 42. Para poder obtener el rango, solo tenemos que hacer una resta. Dato mayor menos dato menor y el resultado lo anotamos en el rango, cuyo valor es 24. Necesitamos conocer ahora el número de intervalos con el que vamos a trabajar en nuestra tabla. Para calcular el número de intervalos vamos a utilizar la fórmula que tenemos y hacer la sustitución adecuada. 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo del número de datos, que en este caso son 47. Por lo tanto, el número de intervalos haciendo la operación con nuestra calculadora es 6.55. Dicho dato nos funciona solo si lo tenemos en enteros. No podemos trabajar intervalos que tengan una parte decimal. Por lo tanto, vamos a buscar el número que más se aproxime al 6.55 y que sea un entero. Entonces, el valor entero que más se aproxima pues es el 7 y es con el que vamos a trabajar. Siguiente, debemos calcular la amplitud. ¿Qué amplitud van a tener nuestros intervalos? Entonces, para calcular la amplitud, nos dice que debemos dividir el rango, que en este caso es 24, dividido entre 7. Entonces, 24 entre 7 nos da un valor de 3.42. Entonces, 3.42. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el intervalo. No voy a trabajar con un número decimal. Lo voy a aproximar al entero más, ahora sí, al entero más cercano, ¿no? En este caso sería el número 3. Entonces ya tengo que el número de intervalos que voy a utilizar son 7 y la amplitud para cada intervalo será 3. Entonces, escribo mi número de intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a iniciar con el límite inferior, que en este caso es 18, y para sacar cada valor del intervalo voy a tener límite inferior más el límite superior, falso, más la amplitud, y entonces esto me da como resultado el límite superior. Entonces, límite inferior 18 más la amplitud 3 me da el resultado de 21. Ese sería el límite superior de nuestro primer intervalo. Ahora, para obtener el intervalo 2, como ya escribí 21, el entero que sigue sería 22. Más 3, obtengo entonces 25. Ya tengo el 25, el entero que sigue sería el 26, por lo tanto el límite superior es 29. Y así sucesivamente. 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42 y 45. Es importante que cuando escriban sus intervalos, tanto el límite inferior, que en este caso es 18, como el límite superior,
que es 42, o nuestro dato mayor, perdón, es 42, se encuentren incluidos en los intervalos. Entonces, en este caso yo tengo mi valor menor, que es 18, y el valor mayor, que es 42, y se encuentran dentro de los intervalos, lo cual quiere decir que nuestro proceso va de la mejor manera. A continuación vamos a calcular lo que es la marca de clase. La marca de clase la vamos a calcular mediante la expresión que sigue. Entonces, marca de clase se representa con X y se calcula con el límite inferior más el límite superior y dividido entre 2. Por lo tanto, la marca de clase para el primer intervalo es 18 más 21 y dividido entre 2. Esto nos da como resultado 19.5. Esa va a ser nuestra primera marca de clase, 19.5. Entonces escribo 19.5. De esta misma forma calculamos para el intervalo 2, que sería 23.5. Y así sucesivamente para cada intervalo. 27.5, 31.5, 35.5, 39.5 y 43.5. Con esto ya tengo todas las marcas de clase de mis intervalos. Ahora voy a buscar la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia es las veces que se repite cada uno de mis datos. Pero como aquí lo que tengo es un intervalo, un ancho entre los datos entre 18 y 21, debo de buscar cuántas veces se repite o cuántos datos existen entre el 18 y el 21. Reviso mi tabla de datos que están ordenados y veo que para el primer intervalo, que es de 18, el primer intervalo va de 18 hasta 21, pues tengo en total 16 datos. Eso es lo que voy a registrar en mi tabla, 16 datos. Entonces tenemos aquí que son 16 datos para el primer intervalo. Segundo intervalo es a partir del 22 al 26 y eso nos da una medida de 2, 4, 6, 8 y 10 datos. Entonces, el segundo tiene 10 datos. Revisamos el tercero y observamos que son 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces, tercer intervalo tiene un valor de 9. Continuamos. Ahora vamos del dato 30 al 33. Entonces, del 30 al 33 tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 datos. 10 datos. Del 34 al 37 no tenemos. Escribimos un 0. Del 38 al 41 solo tenemos el 41, solo hay un dato. Y aquí también tenemos un dato. Si hacemos la sumatoria de esta columna de la frecuencia absoluta, obtendremos el número total de datos que tiene nuestra tabla. Entonces el dato, haciendo la sumatoria, es igual a 47, que coincide con el número de datos. Ahora, para calcular la media, tenemos que utilizar una fórmula que es la siguiente. Entonces la media es X testada, que va a ser igual a la sumatoria de los productos marca de clase por frecuencia dividido entre el número de datos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues hacer todos los productos de marca de clase por frecuencia y al final sumarlos. Una vez obtenida la suma, pues lo que vamos a hacer es dividirla entre total de datos y eso nos permite conocer el valor de la media. Entonces, hacemos el primer cálculo.
Haremos el primer cálculo, que es 19.5 multiplicado por 16. 19.5 por 16 y obtenemos que son 312. Entonces el primer dato es 312. Pasamos al siguiente y nos da 235. Hacemos el siguiente, 27.5 por 9, y nos da un valor de 247.50. Luego es 315, 0. Luego 0. El siguiente es 39.5 y el último 43.5. Ahora lo que tenemos que hacer es la sumatoria de estos datos para poder encontrar de manera sencilla pues la media. Entonces la media va a ser igual a la sumatoria de todos los productos. 312 más 235 más 247.5 más 315 más 39.5 más 43.5. Eso nos da como resultado 1192.50. Y esto dividido entre 47 y nos va a dar el valor de la media. Entonces, aquí es 1192.5 y dividido entre 47 nos da un valor de media de 25.37. Dicho valor lo vamos a registrar en nuestra tabla. $25.37. Bien, ahora haremos el cálculo de la mediana. Para la mediana, pues la fórmula que emplearemos es diferente, pero recordemos que la mediana es el valor central de mis datos ordenados. Entonces, primer paso, pues revisemos en nuestros datos ordenados que son 47 y por lo tanto nos dice que debemos de utilizar la fórmula n más 1 sobre 2. Entonces tengo 47 datos más 1 entre 2. 47 es 48 sobre 2 y el resultado es 24. Entonces voy a buscar la posición 24. Aquí está. Y esa posición 24 tiene un valor. Recuerden, lo primero es posición y lo segundo es el valor. Entonces, el valor es 25. La mediana es 25 cuando los datos están ordenados. En el caso de nuestra tabla, tenemos que buscar en qué intervalo se encuentra justamente el 25. Entonces, podemos observar que el 25 se encuentra en el intervalo número 2. Ahí está el 25. Por lo tanto, la clase o el intervalo de la mediana es el intervalo número 2. Este intervalo 2 es el intervalo de la mediana. Y el 10 me representa, justamente el 10 me va a representar la clase o la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana. El límite inferior también de la mediana pues va a ser el 22, que son datos importantes para poder hacer nuestro cálculo con la fórmula. Bien, fórmula para la mediana. Entonces, mediana va a ser igual a n más 1 sobre 2 menos frecuencia absoluta más 1 dividido entre la frecuencia de la mediana multiplicado por W más el límite inferior. Bien, entonces la mediana es igual a n más 1,
que serían 48 entre 2, entonces el resultado es 24. Menos esta f, que es frecuencia absoluta, va a ser la frecuencia absoluta antes, o las frecuencias absolutas antes de la frecuencia de la mediana. Entonces, estas van a ser antes, las frecuencias que están antes. En este caso, solo tengo una, que sería el 16. Es la única frecuencia que tengo antes de la frecuencia de la mediana. Por lo tanto, vamos a tomar el 16. 16 más 1, que es lo que me pide la fórmula, el resultado es 17. Y dividido entre la frecuencia de la mediana, que es 10, multiplicado por la amplitud, que en este caso es 3, más el límite inferior, que es 22. Resolvemos con nuestra calculadora este procedimiento a ver cuánto obtenemos. Entonces 24 menos 17 nos da 7 sobre 10 multiplicado por 3 más 22. Resultado 24.10. Entonces nuestra mediana para los datos agrupados es 24.10. Con este procedimiento pues encontramos justamente la mediana. Ahora vamos con la moda. Si recordamos, la moda es el dato que más se repite. La moda es el dato que más se repite. Y en nuestro caso, la moda para en la frecuencia absoluta, que es el que más se repite, es 16. Bien, escribamos la fórmula con la que vamos a resolver. Entonces, moda es el dato que vamos a calcular, es igual al límite inferior de la moda, que en este caso es 18, más D1 sobre D1 más D2 y multiplicado por W. Entonces, ¿cómo calculamos D1? D1 va a ser igual a la frecuencia de la moda, que en este caso es 16, menos las frecuencias que están antes. Pero el 16 no tiene ninguna frecuencia antes, entonces el resultado es 0 y 16 menos 0 pues es 16. El dato 2 va a ser de nuevo la frecuencia de la moda menos la segunda o la siguiente frecuencia, que en este caso es 10. 16 menos 10, el resultado es 6. Por lo tanto, entonces, la moda nos queda de la siguiente manera. Límite inferior, 18. Menos el dato 1, que en este caso sería 16, dividido entre 16 más 6, que es 22, ¿sí? Y multiplicado por 3. Y calculemos entonces el valor de la moda. 18, aquí me faltó agregar, es más, 18 más 16 sobre 22 y esto multiplicado por 3. Resultado 20.18. 20.18. Ese dato lo registramos en nuestra tabla. 20.18. Bien, con esto hemos conseguido las tres medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Ahora hacemos entonces lo mismo, pero para calcular las medidas de dispersión, que en este caso son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bien, para calcular entonces nuestras medidas de variación o de dispersión, comencemos con la varianza. La varianza tiene una fórmula que es la siguiente, que es la letra sigma elevada al cuadrado, y esto es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase menos la media elevada al cuadrado y dividida entre el número de datos. Es la manera en la que tenemos que calcular la varianza.
Por lo tanto, vamos a hacer ese cálculo para el primer dato, para el primer intervalo. Entonces, en el intervalo número 1, la frecuencia es 16, que va a multiplicar a la marca de clase 19.5 menos el valor de la media, que es 25.37, y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, este primer resultado es 16 por 19.5 menos la media, y esto elevado al cuadrado. El resultado sería 51.31. Es para el primer intervalo. 551.31. Y este proceso lo hacemos para todos los intervalos. Entonces, el siguiente sería 235.0. Hacemos el siguiente. 27.5 por 9. El resultado es 247.50. 240. A ver, creo que tengo un error. Repetimos el proceso. Sería marca de clase 9 multiplicado por... A ver, reviso nuevamente. Es frecuencia 10 multiplicado por 23.5 menos la media y elevado al cuadrado. El segundo es 34.97. Vamos con el tercer intervalo. Es 9 multiplicado por 27, 4083. Vamos con el siguiente. $375.77. Y aquí nos va a dar 0. Aquí vamos a hacer el siguiente con 39. Resultado 199.66. Y por último 43.5 y nos da 328.70. Hacemos la sumatoria de esto para poder cumplir con nuestra fórmula, para poder sacar la varianza. Entonces hacemos la suma. 551.31 más 34.97 más 40.83 más 375.77 más 199.66 y por último 328.7. Resultado 1531.24 y dividido entre 47. El resultado es 32.58. Lo registramos en nuestra tabla. 32.58. Ahora, la desviación estándar es un dato sencillo de calcular porque solo representa una raíz cuadrada. Entonces, desviación estándar es igual a la raíz
de la varianza. Entonces, raíz de 32.58 es igual a 5.71. También lo registramos en la tabla. 5.71. Y solo resta calcular nuestro coeficiente de variación, que relaciona una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Es lo que nos relaciona el coeficiente de variación. Entonces, coeficiente de variación es igual a la desviación entre la media y multiplicado por 100 para poderlo expresar como un porcentaje. Coeficiente de variación, entonces, 5.71 entre 25.37 y el resultado multiplicarlo por 100. Entonces, 5.71 entre 25.37, el resultado es el siguiente: 22.51%. Con este dato, pues finalizamos el cálculo que había yo explicado desde el inicio. Obtener las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión o de variación con respecto a la media para datos agrupados cuando los datos son mayores a 30 datos. Bien, con esto termino esta explicación sencilla de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Nos vemos en el siguiente video.